Capítulo 1. La desaparición en el bosque. En una fría ciudad costera del sur de Chile, rodeada por un denso bosque y envuelta en una niebla permanente, la vida transcurría con la calma típica de los lugares apartados. Sin embargo, todo cambió cuando Emilia, una joven bióloga, decidió aventurarse en el bosque para investigar una misteriosa especie de plantas nocturnas que solo crecían en esa región. Días antes de su desaparición, había estado hablando de una zona del bosque que nadie visitaba. Los locales evitaban ese lugar por una antigua leyenda que hablaba de sombras que se movían en la niebla y de susurros que llamaban a quienes se acercaban demasiado. A pesar de las advertencias, Emilia no volvió a casa esa noche. Sus amigos organizaron una búsqueda, pero lo único que encontraron fue su mochila tirada cerca de un acantilado, con marcas extrañas en el suelo, como si algo la hubiera arrastrado. Capítulo 2. El primer encuentro. Días después de la desaparición de Emilia, Tomás, un periodista que cubría la historia, decidió investigar por su cuenta. Había escuchado los rumores sobre la niebla, las sombras y los susurros, pero como hombre de ciencia se mantenía escéptico. Sin embargo, mientras caminaba por el bosque, un extraño frío le recorrió la espalda. Esa noche, al revisar sus grabaciones, escuchó algo perturbador. En medio del silencio del bosque, había captado un susurro. Lo que decía no estaba claro, pero sonaba como si alguien o algo le estuviera hablando directamente. Los sonidos parecían surgir de la misma niebla, y esa niebla parecía moverse con voluntad propia. Decidido a descubrir la verdad, Tomás regresó al día siguiente, pero esta vez algo cambió. La niebla se volvió más densa, y a lo lejos, entre los árboles, creyó ver una figura oscura, quieta y observándolo desde la distancia. Capítulo 3. Las sombras en la niebla. La figura en la niebla no era una ilusión. En los días que siguieron, Tomás comenzó a notar que la niebla tenía vida propia, moviéndose de maneras que no seguían el viento. Peor aún, en las noches, sentía que algo lo observaba desde la ventana de su pequeño apartamento. Cada vez que se asomaba, solo veía la niebla, pero esa presencia nunca desaparecía. Las leyendas locales hablaban de los perdidos, almas atrapadas en la niebla que nunca lograron escapar del bosque. Decían que susurros de esas almas llamaban a los vivos, atrayéndolos hacia el interior del bosque, donde se perdían para siempre. Tomás no podía evitar pensar en Emilia, y si tal vez había sido víctima de esos susurros. Un día, revisando los archivos históricos del pueblo, encontró referencias a desapariciones similares en décadas pasadas. Lo inquietante era que, en cada una de esas desapariciones, se mencionaba la misma niebla, la misma sensación de ser observado, y siempre las víctimas terminaban en el bosque. Capítulo 4. El llamado. Una noche, la niebla fue más densa que nunca, tanto que parecía infiltrarse en cada rincón de la ciudad. Tomás, con su equipo de grabación, decidió seguir los susurros que escuchaba cada vez con mayor claridad. Guiado por una voz suave y constante, llegó hasta el borde del bosque. Adentrándose en la oscuridad, la niebla lo rodeaba, aislándolo del mundo exterior. La temperatura bajó drásticamente, y las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, delineando figuras humanas. Eran decenas, tal vez cientos, y todas parecían converger hacia él. De repente vio a Emilia. Estaba parada entre los árboles, su rostro inexpresivo, sus ojos vacíos. «Ayúdame», susurró. Sin pensarlo, Tomás corrió hacia ella, pero cuanto más se acercaba, más se desvanecía su imagen en la niebla. Finalmente, todo se volvió oscuro. Capítulo 5. La revelación. Tomás despertó al amanecer, tirado en el suelo del bosque. La niebla comenzaba a disiparse y las sombras ya no lo rodeaban. Aturdido, intentó recordar lo que había pasado, pero su memoria estaba fragmentada. Solo recordaba a los ojos de Emilia, pidiéndole ayuda. Al regresar al pueblo se dio cuenta de algo aterrador. Había pasado 3 días desaparecido. Nadie supo nada de él durante ese tiempo y su teléfono no tenía señal. Lo más perturbador fue que, al revisar sus grabaciones, encontró imágenes que no recordaba haber filmado. Figuras oscuras acercándose, la niebla envolviéndolo y finalmente, una última escena de su propia cara, observando la cámara desde dentro de la niebla con una sonrisa vacía. Tomás no volvió a hablar del bosque, pero todos los días al caer la noche, la niebla regresaba y con ella los susurros cada vez más claros. Sabía que la niebla lo quería a él,
y tarde o temprano, volvería a reclamarlo, tal como lo había hecho con Emilia. La ciudad costera seguía su vida normal, pero aquellos que se adentraban demasiado en el bosque nunca regresaban, perdidos para siempre en la niebla y sus sombras, ahora una parte de los perdidos.